Esperamos. Somos WAC. La pregunta del águila que se levanta. Un espacio para reconocer nuestras voces y silencios en la tarea de educar, más allá de los muros escolares. Un espacio para las águilas que no suben por la escalera. La pregunta del águila que se levanta. Un espacio para aprender escuchándonos. La pregunta, un programa sobre educación. Escúchanos todos los sábados a las 12 mediodía en tu frecuencia universitaria. Ocho, 31 minutos. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la segunda parte del entorno histórico en tiempos de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esta va a ser la segunda parte. En cabina de controles, oh sorpresa, tenemos a Erika Reyes, aquí que yo pensaba que le íbamos a ver hasta el año que entra, pero no, bueno, a ver cuánto nos dura el gusto. Y en el panel, bueno, en Inframundo 1 y 2, Mauro de camarógrafo, Connie también de tomando transmisión, Esteban Galván Recendis, la sorpresiva aparición, creo que por primera vez, de Gerardo Sánchez, aquí en Ecos de la Antigüedad. La conducción va a caer ahí con Fernando Rocha y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Muy buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado 30 de noviembre. Antes que continuar, felicitaciones a Mauro porque es el día de su cumpleaños, entonces le damos un gran abrazo y qué bueno que anda por aquí con nosotros. Y bueno, pues ya se nos acabó el mes de noviembre, ya mañana estamos a diciembre, prácticamente el inicio oficial de las festividades navideñas en todo el mundo. Y bueno, pues aquí para nosotros los mexicanos el tema que estamos viendo es el punto de arranque oficial de estas celebraciones. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, pues empezamos con todas estas festividades que caracterizan el último mes del año y abarcando pues prácticamente las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes y pues estas fechas iniciales y finales de este periodo han hecho que llamemos a esto el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Que ya mucha gente lo está esperando, aunque mucha gente pues también se avienta el Reyes de Guadalupe, que es más extremo, pero bueno, eso ya es de cada quien. Y bueno, como lo comentó Raúl en el programa pasado, comenzamos con esta serie de la Virgen de Guadalupe y ya establecimos algunas cosas de cómo estaba pues el territorio de lo que vendría a convertirse en la Nueva España en aquel año de 1531. Igualmente, bueno, un poco sobre cuál era la mentalidad tanto de indígenas como europeos de estas dos culturas que se encontraron en este choque, primeramente físico y después ideológico, y cuál era la mentalidad, cómo se veían, por qué para los europeos era este afán de evangelizar a los pueblos indígenas y de establecer su creencia en la fe católica.
Igualmente, pues fuimos, un poquito de tarea que les dejé a los muchachos es sobre Zumárraga, el obispo Zumárraga, quien en este relato es el testigo principal y es quien le da validez al milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? A la aparición. La crónica nos comenta que, bueno, Juan Diego, al encontrar las rosas, que era la señal que daba la Virgen de Guadalupe de su aparición, se las lleva a el obispo Zumárraga, y en ese momento, al desplegar, pues aparece la imagen de la Virgen Guadalupe impresa en el ayate de Juan Diego, siendo esto pues la prueba que solicitaba Juan Zumárraga, y en este momento reconociendo que pues efectivamente la Virgen de Guadalupe se había aparecido. Había comentado que Zumárraga pues no era obispo oficialmente. Él había sido designado por Carlos V en 1528, ya había llegado a México y pues había ejercido sus funciones, pero es hasta 1533 cuando el Papa oficialmente lo nombra obispo. Realmente lo hizo regresar a Europa porque pues prácticamente le dijo: no te manda solo, ya que él será muy rey, pero en materia religiosa y espiritual yo soy el que te debe de investir con esa posición, y pues yo no he dicho nada, ¿no? Entonces Zumárraga regresa a Europa y posteriormente pues nuevamente a México, que es donde finalmente fallecerá algunos años después. Entonces era la pregunta que tenía para los muchachos: si realmente estas fechas, temporalidad en la que Zumárraga pasa esto, que son 5 años, 1528-1533, coinciden. Porque para que la validez del relato pues sea a través de Zumárraga, pues él por lo menos tuvo que estar en Ciudad de México entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Entonces, ¿estas fechas coinciden, Raúl? Fray Juan de Zumárraga, sí, en efecto, tuvo que salir algunas veces, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, fue nombrado obispo por el rey Carlos I de Alemania, V de España. Al revés. Y al revés. Sí, es primero de España, quinto de Alemania. Primero de España, quinto de Alemania, sí. En Alemania era emperador y en España era rey. Sí. Y bien, bueno, él realmente cuando llega son tiempos ya de la segunda audiencia. Ahí está Sebastián Fuentes de Fuenleal, quien sustituye a Nuño Beltrán de Guzmán, quien le había hecho la vida de cuadritos a Fray Juan de Zumárraga. Y entonces hay un pleito entre ellos dos, pero aparentemente la fecha en que realmente Fray Juan de Zumárraga parte a Europa es en mayo de 1532. Si estamos hablando que los tiempos de las apariciones son del 9 al 12 de diciembre, de 1531, él, no, aquí no vamos a discutir si él vio o no vio el ayate, pero él estaba en la Ciudad de México, entonces por ese lado no hay problema, porque es hasta mayo del año siguiente cuando él parte a Europa. Sí, muy bien. Sí, de hecho, la intención de los programas pues no es discutir esta fe que ustedes puedan tener en la Virgen de Guadalupe, es muy respetable, y creo que en algún momento León Portilla lo dijo muy claramente: el deber de la historia no es discutir si la Virgen se apareció o no se apareció, sino que este hecho que se dijo que había pasado, ¿qué consecuencias tuvo en la historia? O sea, ya si se apareció o no se apareció, bueno, eso se da de ver de la teología, pero la historia lo que hace, en este momento, 12 de diciembre de 1531, nos dicen que hubo este acontecimiento, qué consecuencias tuvo ese acontecimiento y qué estaba pasando alrededor del tiempo en que estaba pasando eso. Entonces realmente esto es lo que nos interesa a nosotros, pero no, ya la cuestión de fe y todo ya es personal de cada quien, y pues cada quien es libre de pensar y de ver la situación como mejor le parezca. Y bueno, entonces en esta situación ya aclaramos que en 1531 Fray Juan de Zumárraga andaba aquí en México, entonces no tenemos problema en eso. Aunque me gustaría agregar algo por lo que ha creado la confusión, porque estuvo bien hecha y planteada tu pregunta. Generalmente todos nos vamos por lo más sencillo, que Zumárraga es el que recibe a Juan Diego y bueno, se da este evento. Pero me gustaría, me puse a investigar sobre todo en la historia de la orden de los franciscanos aquí en México, y encontré por ahí que
que por ahí algún pequeño grupito de historiadores mencionan que en el año de 1530, a final del 30, principio del 31, Zumárraga recibe una carta donde le piden que se dirija a España a ver al rey, porque es urgente que esté por allá. Básicamente recordemos que él viaja a México en 1528, ya con el nombramiento por parte del rey como obispo, y viene aquí también algo interesante, no es necesario que él como obispo lo reciba directamente estando en el Vaticano, la ordenación, que puede ser lo ideal. También se le pueden enviar las bulas por correo, pero en este caso conoce a los oidores de la primera audiencia en ese viaje de España a la Nueva España. Recordemos que él también lleva el título de defensor de los indios, entonces empieza a chocar mucho, sobre todo con Nuño de Guzmán, y empieza a haber problemas. Él intenta enviar cartas al principio al rey, pues para que ponga orden o cambie la audiencia. La verdad es que todas se las bloquea Nuño, y también Delgadillo, que es otro oidor que le agarró, pues como diríamos aquí, ¿no?, amor jarocho al pobre de Zumárraga, pero sí logra filtrar una carta hasta el rey. Le hace caso, nombra una segunda audiencia, pero también pues, me lo regañan a él porque no es la misión de él venirse a pelear con los oidores, y lo mandan llamar a España. Y esta carta llega, les digo, a principios de 1530, y por eso suponen a algunas personas, algunos historiadores, que él tuvo que regresar, porque la orden es tajante: inmediatamente deja de lo que estés haciendo y te vienes a España. La verdad es que, bueno, no lo hace así tan rápido. Bueno, no es como ahora que nos metemos nuestro celular o nuestro móvil y sacamos un boleto vía internet así rapidísimo. Allá en aquella época no era tan fácil, y eso creo que causa esa confusión, y por eso este pequeño grupito de historiadores menciona que no estaba en esa fecha, en diciembre de 1531, y por lo tanto no pudo ser protagonista de este evento del que estamos hablando. Y bueno, pero por ahí hay algunas cartas que el mismo Zumárraga emite a finales de ese año, principios del 32, donde recomienda a personas que viven en España algunas cuestiones. Y naturalmente, y por lógica, uno dice, bueno, si estabas en España, ¿para qué escribes recomendando cosas a gente que está en España? Entonces esto nos da la certeza, y ciertamente está registrado por ahí, de que es en mayo como bien lo mencionaste, Raúl, de 1532, cuando va a España a recibir su reprimenda, y aprovecha un año después para recibir ya el espaldarazo por parte del Papa. Recordemos que en ese momento ya se habían limado las asperezas entre Clemente III y Carlos I de España. Entonces ya lo recibe, pero no era necesario que él estuviera ahí, con que le enviado las bulas, que por cierto estaban desde 1530 ya aceptadas y demás, pero por alguna razón nunca se las enviaron a Zumárraga, y pues tuvo que regresar a España. Perfecto, muy bien, es precisamente lo que les estaba preguntando. Sí, hizo la tarea, Esteban. Él sí hizo la tarea. Perfecto. Sí, de hecho, esta es la confusión. Bueno, digamos, llamémoslo confusión, pero es en el que se basan diferentes líneas para decir que, bueno, probablemente Zumárraga no estuvo en España. Y bueno, también, como lo dices, pues es cierto atacar, ¿no? Realmente no es investigar, sino muchas personas que están contra la aparición, pues lo meten de esta manera. Pero bueno, la línea de investigación siempre han estado abiertas en ese aspecto. Otra cosa que íbamos a ver rápidamente antes de volver a México era que el culto de Guadalupe existe en Europa. Es un culto que hay un monasterio en la ciudad de Cáceres, en la región de Cáceres, en Extremadura, un monasterio de una Virgen de Guadalupe. De hecho, por eso se llama la Virgen de Guadalupe, porque la región se conoce como la Sierra de Guadalupe, que el nombre, pues, hay dos traducciones del nombre. Una primeramente Guadalupe, Lío de Lobos, que combinaría el árabe con el latín, y otra que sería la palabra totalmente de origen árabe, que vendría a ser río escondido. Realmente pues son versiones de lo que significa esto, pero sabemos que esta palabra pues no es
tradicional de aquí de México. Entonces, ahí con respecto a este culto de España. Sí, hay una leyenda, ¿no?, de una imagen que fue realizada en un taller, una escultura, es como una virgen negrita. Aparentemente este taller estaba en Palestina en el siglo I por San Lucas, el evangelista. Precisamente eso dice la leyenda. Siglos después fue venerada en los templos de Acaya y Bizancio, y posteriormente el Papa Gregorio Magno le regaló la escultura a San Leandro, arzobispo de Sevilla, de esa Sevilla de los visigodos, de la España de los visigodos. Y entonces continúa diciendo, el arzobispo colocó la imagen en una ermita de las afueras de la localidad durante la invasión musulmana. Esto ocurre ya en el 711, algo que ya hemos platicado varias veces, como España es invadida y dura varios años bajo el régimen musulmán. En el siglo XIII se le apareció la Virgen a un vaquero de la provincia de Cáceres llamado Gil Cordero junto al castillo de Alia, y le dijo que existía una escultura en ella junto a un río que se llamaba Guadalupe. Cuando Gil Cordero se encontraba cerca de ese río, se le perdió una vaca, posteriormente la encontró muerta, fue a desollarla para aprovechar su piel, y antes, como era costumbre, le hizo una señal en forma de cruz en el vientre. Entonces la vaca resucitó y se levantó. Y entonces Cordero preguntó que qué sería ese lugar indicado. Bien, de aquí. Sí, bueno. Sí, bueno, de aquí, bueno, se empieza con la construcción primero de un oratorio, y es interesante, estamos hablando del siglo XIII, o sea, 1200, la construcción tarda aproximadamente unos 100 años, de 1200 a 1300, y pues empiezan el culto a esta Virgen, que como bien mencionó Raúl hace unos minutos, es de color negrito. Entonces, una característica importante de los jerónimos y la memoria no me es infiel es que son muy celosos y no quieren compartir mucho su imagen. Entonces la tienen muy bien cuidada, y lo que hacen es una copia un poquito más clarita, morenita, que ponen frente al altar mayor para que las personas de aquella época, porque ya era costumbre de piratearse las imágenes, llegaban, copiaban y luego las andaban ofreciendo por un precio ínfimo. Bueno, pues dejan esta imagen frente al altar mayor, que es, les digo, más clarita, es morenita, y bueno, empieza el culto, un culto importante, donde pues es visitada inclusive por reyes, gente importante de la iglesia, a través de los siglos. Y aquí lo interesante, recordemos que está en Extremadura. Bueno, Cristóbal Colón no era precisamente de esta región, ni siquiera de la España, como la conocemos actualmente, pero él es devoto de esta Virgen, e inclusive hay registros por ahí de alguna de estas reuniones que tuvo con los dos reyes católicos, tanto con Isabel de Castilla como Fernando de Aragón, en este santuario, para ver cómo se iba a organizar este viaje para darle la vuelta al mundo, para llegar más rápidamente a las Indias y poder conseguir las especias y otro tipo de materiales que eran importantes para el comercio de aquella época, de una manera más rápida y sin pagar tantos impuestos al cruzar por Medio Oriente, que recordemos estaban bajo el dominio árabe. Bueno, tal vez su primer o segundo viaje no visita el santuario Cristóbal Colón, pero a partir del tercero empieza a ir regularmente a este convento para dedicarle sus expediciones y todo lo demás a la Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés sí es de Extremadura, es extremeño, y bueno, él va antes de su viaje a lo que ahora es México, va
a visitar a la Virgen y se encomienda y se trae una imagen de esta Virgen. Recordemos, se trae la Virgen que está, bueno, se le conoce como la Virgen del Coro, ese creo que ese detalle no se los había mencionado, que está enfrente de la imagen original, que es negra, y esta es morenita, y la trae y la utiliza básicamente como su estandarte personal a la Ciudad de México. Y naturalmente, pues, ya sabemos la cuestión. Aquí en México, recordemos que todo giraba en torno a 4 rumbos, los 4 puntos cardinales, y en el centro estaba el dios principal, o Meteor, o dios del fuego, o dios el origen de todo, y de ese punto surgían los 4 rumbos, generalmente las 4 calzadas que comunicaban a la isla de Tenochtitlán con la tierra firme, y tenían un significado importante. Cada uno de ellos estaba dedicado a una deidad. El norte era Ejecatl, y el norte era al viento, Ejecatl. El sur se estaba dedicado a la lluvia que cae, o sea que estamos hablando de Tlaloc. El este estaba dedicado a Tonatiuh, que es el sol, y finalmente el oeste es al agua que corre, o Chalchitliuque, perdón, se me dificultan un poquito los nombres en náhuatl, sí, se me lengua la traba, así medio feo. Y bueno, naturalmente cuando esto ven los religiosos que llegaron con los españoles a conquistar y todo esto, pues para no cambiar tanto, porque era su forma de evangelizar, sino llegar a sustituir cierto tipo de cultura local por la que ellos traían, también le dedican a esos 4 rumbos 4 imágenes o 4 representaciones de la Virgen María. Entonces, si el norte estaba dedicado al viento, entonces está la Virgen de Guadalupe al norte. Al sur está la Virgen de la Piedad. Al este viene la Virgen de la Merced, o también conocida como la Virgen de la Bala, y al oeste viene la Virgen de los Remedios, que como dato curioso es la que apoyaban básicamente los españoles y los criollos. Recordemos que los criollos son aquellos nacidos ya en la Nueva España, pero descendientes de españoles. Y originalmente, pues en este caso era la de los Remedios, la que tenía el poder. Y la Virgen de Guadalupe era visitada principalmente por los indígenas. Entonces, bueno, empieza una pequeña lucha de poder entre las 2 imágenes. Realmente las otras 2 desaparecen poco a poco, se mantienen en el culto de las personas, pero desaparecen. Y en cambio la de los Remedios tiene también su aparición, pero en el oeste, en un cerro, también se le aparece a un indígena, al que también le pide que le hagan ahí su templo, y bueno, hay una similitud increíble con lo que pasa al norte. Perfecto, sí, de hecho era lo que habíamos visto. Esta aparición mariana en España es en 1322 y bueno, como dice la leyenda, el relato es muy similar a lo que pasa aquí en México, ¿no? También se le aparece un pastor, requiere que se le construya un templo. Como prueba de esta aparición, pues está la escultura, la talla de la Virgen de Guadalupe es una virgen negra. En Europa existen muchas vírgenes negras. Dicen, bueno, hay varias teorías al respecto. Una que es por el material con que se fabricaron, ya sea ébano, ya sea cedro, pero otra, una teoría que viene desde hace muchos años, que viene desde tiempos medievales, es que estas vírgenes no representaban realmente a la Virgen María y a Jesús, sino que eran un código templario, un código de los que eran que habían heredado de los cátaros, un código que habían heredado para una representación de lo que era María Magdalena y la supuesta descendencia de Jesús. Entonces, como dice Esteban, en el Santuario de Guadalupe hay estas 2 vírgenes, la Virgen Negra, que es una virgen ataviada generalmente con un manto triangular color rojo en el que se ven las estrellas, como la Virgen de Guadalupe que tenemos aquí, y existe otra que fue de 1499, me parece más o menos, en el tiempo del descubrimiento de América,
que se colocó en el coro efectivamente, y esa es mucho más parecida a la Virgen de Guadalupe que tenemos actualmente. El manto es igualmente de color azul con las estrellas. La diferencia entre estas dos vírgenes españolas y la Virgen mexicana es que las vírgenes españolas están cargando un niño, pero la Virgen del coro igualmente tiene la media luna debajo, está parada sobre la media luna, el querubín está sosteniendo esta media luna, cosa que no tiene la otra virgen, la Virgen Negra. Como dice Esteban, bueno, pues estos cultos se fueron trayendo de allá de España, y aprovechando lo que nos había dicho Raúl la vez pasada, ¿no? De que esta religiosidad que tenían ya los indígenas, este fervor con el que adoraban a sus dioses, pues fue aprovechado para poder evangelizarlos de una manera mucho más rápida. ¿Querías comentar algo, Esteban? No, eso. Y entonces, bueno, esa es la manera en la que este culto llega para acá. Casualmente, la primera referencia entre la Virgen de Guadalupe mexicana, 1531, se hace 117 años después. El primer texto que tenemos, que es, digamos, oficialmente, en el que se relata la situación. Y, perdón, la Virgen de Cáceres, al primer relato escrito, aparece 118 años después. O sea, igualmente hay una diferencia de un siglo. Aquí en México a este siglo se le llama el siglo del silencio. Y bueno, estas son muchas características que se dan y que son parecidas. Una pregunta que yo me hacía siempre desde niño cuando me comentaban acerca de esta historia era, bueno, el relato nos dice, Fray Juan de Zumárraga, en el momento en que cae el manto y ve la imagen, lo primero que dice es la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿cómo reconoció a la Virgen de Guadalupe? O sea, porque estamos de acuerdo que pues no había un indígena, probablemente no sabía, o quién le dijo que era esa imagen la Virgen de Guadalupe. Ya pensando más otra cosa, alguna persona la pudo haber pintado y dicho, bueno, ve y convéncelo y que se apareció la Virgen, ¿no? Pero ¿qué referencia tenía Zumárraga para decir cuando cae la imagen de la yate de Juan Diego, esta es la Virgen de Guadalupe? Bueno, pues la referencia venía de España, en la que ya existía una imagen parecida, y bueno, esa era la referencia para decir, bueno, sí es la Virgen de Guadalupe, y ahí podemos decir, bueno, pues los indígenas pues no podían saber cómo era la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces ahí damos que es un milagro. ¿Sí, Raúl? Bueno, perdón ahorita por la tos. Por la tos que te atacó, no te preocupes. Sí, hay en el Nican Mopoua, el relato oficial de las apariciones de la Virgen, hay una aparición a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. Ahí le dice a él el nombre de que la llamen Guadalupe. Entonces se nombra por primera vez. Pero está en náhuatl. Está en náhuatl. Pero el nombre es Guadalupe. Pero no dice Guadalupe. En náhuatl no dice Guadalupe. Hay otra versión también que te dice que bueno, cuando le habla, viene la cuestión de los idiomas, ¿no? Primeramente con Juan Diego. Bueno, la Virgen se le apareció, ¿le habló en náhuatl o le habló en español? Bueno, y cuando se le aparece a Fray Bernardino, que al parecer no hablaba español, no hablaba Castilla, porque pues era más viejo que Juan Diego, la Virgen al parecer se le aparece y le habla en náhuatl. Entonces, esa fue también, como dice Esteban, de donde se agarran muchas personas para poder abrir otras líneas de investigación, pero realmente Juan Bernardino entendió Guadalupe, o era una palabra parecida que los castellanos, como hicieron con muchas palabras náhuatl, la tradujeron como Guadalupe. Hay que ver el escrito, ¿no? Original en esa parte y fijarse cómo dice, tiene que estar por ahí, bueno, para terminar con la polémica, pero a él le revela el nombre, la cual la deben de llamar. Ya que están hablando de Juan Diego, sí me gustaría dar algunos generales nada más, si es posible. Muchos hemos pensado que Juan Diego era muy joven cuando la Virgen se le aparece a él, pero bueno, es todo lo contrario. El hombre nace en 1774, 1600. Es decir, 1400, Juan Diego, perdón, sí. 1474, incluso antes de que fuera descubierto lo que ahora conocemos como el continente. Él nace en Cuautitlán, región que pertenecía al reino de Texcoco. Él fue cuando llega Cristóbal Colón a América en 1492, él estaba cumpliendo 18 años. Hasta 1524, 3 años después de la conquista, él es bautizado por los franciscanos. Él antes estaba casado
con una indígena, por supuesto, que fue bautizada y con nombre, la bautizan con el nombre de María Luisa, y enviuda de ella en el año de 1529. Después de esto, él vive con su tío Juan Bernardino. Yo no encontré si él tuvo descendencia, si él tuvo hijos, le busqué pero no encontré. Ya lo que estamos hablando, en 1531, él va con la Virgen de Guadalupe, la conoce, sucede toda esta situación. Después de esto, él vive el resto de sus días trabajando en el templo que se construye para la Virgen. Muere en el año de 1548 a la edad de 74 años. Perfecto. Bueno, pues ahorita ya establecimos esta situación tanto en España. Ahorita vamos al corte, a la mitad del programa, y para a la segunda mitad, lo que quiero que los muchachos vean es respecto al Tepeyac. Porque en el Tepeyac, donde actualmente, es la sede de la meca del culto guadalupano, anterior a la llegada de los europeos, ahí ya existía un culto muy importante también. Entonces eso es lo que vamos a ver regresando de la identificación de la estación. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Días nuevamente, estamos de regreso ya para la segunda mitad del programa. Pues anda medio triste el internet ahorita, nada más tenemos un saludo de Alex Crush. Bienvenido, muchas gracias por saludarnos, nos dice saludos, muy buen programa. Y pues también tenemos gente que nos está viendo, pero no se ha manifestado, a lo mejor todavía andan medio dormidos, pero pues esperamos que también en radio, que no podemos ver quién nos está escuchando, también estén pendientes de nosotros. Y bueno, pues continuamos con el tema, lo que quería ver ahorita ya establecimos de cierta manera la situación en lo que iba a ser la Nueva España, la situación en Europa, la base de lo que podría ser este culto guadalupano. Ya surgió una polémica que vamos a tratar de aclarar, pero ahorita en base a esta situación, hablar sobre el culto que existía anteriormente en el Tepeyac. Ahorita ya Esteban amablemente nos hizo mención de que los mexicas pues tenían estos 4 rumbos y a 4 rumbos le estaba asignado una deidad, y precisamente la deidad del norte, que fue donde se estableció el culto guadalupano, es de la que quisiera que hablaran en este momento. Raúl. Sí, mira, el hallazgo o lo que ocurre en el Tepeyac es un lugar sagrado ya mesoamericano, puesto que era la sede de una de las advocaciones de la Coatlicue o Tonantzin, que es la madre de todos los dioses. Voy a citar algunos testimonios. Fray Bernardino de Sahagún nos dice en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, dice en el apéndice del libro 11 de ese libro del calendario, ahí nos menciona que en el cerro del Tepeyac se adoraba a la madre de todos los dioses o nuestra madre. Hay otro testimonio, Fray Antonio de Ciudad Real, que en el libro Tratado Curioso y Docto
de las grandezas de la Nueva España, confirma que el Tepeyac se adoraba a Ixpochtli o Ipuchtli, que quiere decir virgen o doncella. También Fray Juan de Torquemada, en su libro Monarquía Indiana, que trata sobre los pueblos que fueron recientemente avasallados en el Tepeyac, es como un lugar, él dice, como un lugar donde antiguamente se adoraba a Tonán, que quiere decir nuestra madre. Hay más testimonios, por ejemplo, Jacinto de la Serna, que nos dice, el Cerro de Guadalupe, donde es célebre el santuario de la Virgen Santísima, tenía un ídolo que llamaban Cusquimiao, que por nombre ordinario quiere decir Tonán, o que celebraban en la fiesta del mes de Titl. Esto, bueno, habla de las fiestas que se celebraban precisamente en ese entonces. Bueno, pues, ¿estás bien? ¿Estás bien? Se le va la tos. Bueno, sí. Sigamos con eso. Esteban, ¿tienes más información, por favor? Bueno, también un dato curioso. Recordemos que Hernán Cortés trae la imagen. Bueno, ¿qué pasó con esta imagen después de la conquista? Bueno, en esta división de señoras con respecto a los 4 rumbos, le corresponde a esta imagen estar muy cerca de este lugar donde se adoraba a Tonantzin. Ahí está un tiempo, por allí inclusive se me va ahorita el nombre de un sacerdote que en su momento intenta sacarla de ese abandono, por decirlo de alguna manera. Recordemos que en España en ese momento es muy venerada, algo que no mencioné, Alfonso XI, el rey español, que le da mucho auge a este culto, y a partir de ahí reyes, cabezas coronadas de Europa, gente muy importante, van a visitarla ahí. Entonces esta persona que llega de España ve dónde está colocada esta imagen y como que de pronto dice no es correcto que esta virgen esté acá tan abandonada y que nada más sea visitada por indígenas. Se extravía por ahí, los franciscanos la llevan a su convento, tal vez Tlatelolco, eso no especifica la crónica que leí, pero después de eso como que se pierde. Y bueno, volviendo al caso de si sabían o no cómo se llamaba la Virgen, pues yo creo que sí, ya para 1531 muchos indígenas sabían el nombre, porque les digo, la trajo Hernán Cortés con él, era su estandarte. Entonces, bueno. Sí, de hecho, bueno, ahí déjenme los interrumpo, porque sí hay un par de gente que ya se manifestó y hay que darle oportunidad, ¿no? También a la gente que se manifieste. Dice Manuel Gobe, saludos, disfrutando como cada mañana su sabrosa plática. Gracias, Manuel. También Ignacio Solís dice, aquí, por radio, saludos afectuosos, 1000 gracias por los datos. Sí, gracias. Por radio. Gracias, Ignacio. Y vienen todavía más datos, ¿eh? Continuamos. Sí, otros saludos. También ya se puso en contacto con nosotros Eva González. Perfecto. Y también está Venus Illueca. Excelente. Entonces, saludos a ustedes. Bueno, sí, el hecho es de que, bueno, cuando antes de la llegada de los europeos a lo que es el Valle de México, a donde estaba la Ciudad de México, Tenochtitlan, en lo que es el templo en lo que es las faldas del Cerro de Tepeyac, incluso si ustedes pueden ver imágenes antiguas, mapas antiguos de la ciudad, representaciones que se han hecho, hay una representación muy bonita en la que se ve la ciudad y el lago y se alcanzan a ver todas las calzadas. Entonces, una de estas calzadas precisamente que pasaba por Tlatelolco, llegaba al Tepeyac, que es prácticamente la traza que actualmente tiene la calzada de Guadalupe y Misterios, que en algún momento se dividen, que es la continuación de Reforma en Ciudad de México, y a este templo y a esta calzada llegaba a un templo que se encontraba en la base del Cerro del Tepeyac. En él, al parecer, se adoraban
estaban en la piedra, en el mismo cerro, grabadas 2 imágenes que hacían esta representación de 2 visiones de lo, como dijo Raúl, de Coatlicue. Los mexicas tenían esta dualidad, ¿no? Muchos de los dioses que ellos adoraban tenían 2 caras. Habían, no digamos que era una cara buena o una cara mala, sino diferentes representaciones. Entonces, ese es en este templo, en este lugar sagrado del Tepeyac, donde los mexicas hacían diferentes procesiones y para ir a adorar a estas deidades o a estas representaciones de la misma deidad. Incluso pues cuando se empieza a dar el culto guadalupano, pues les sorprendía a muchos de los europeos que llegaban aquí a la nueva colonia, pues que este fervor hacia religioso se presentara en los indígenas, ¿no? Mucho de lo que pasó, había una situación muy curiosa con los indígenas. Ellos fueron utilizados como mano de obra para reconstruir la ciudad, todos los templos, las casas de los conquistadores, etcétera. Entonces, muchos de los dioses antiguos, muchos de estas figuras, efigies que existían, pues ellos al estar en la obra, enterraban estos dioses, estas imágenes debajo de las iglesias. Entonces, cuando ellos iban a rezar, pues los franciscanos, que fueron los primeritos en llegar, pues se sorprendían, ¿no? Bueno, es que sí lo estamos logrando, o sea, sí están adorando a Jesús, a los dioses, a los santos católicos. Pero lo que no se daban cuenta es que en realidad le estaban orando a la imagen que estaba enterrada debajo del templo. Tenían su lógica ellos, exactamente, ¿no? Muchas veces se escondían figuras detrás de las mismas figuras de los santos. Entonces aquí es cuando los franciscanos pues se dan cuenta de, pues ¿qué hacemos? O sea, la mentalidad que ellos tienen está muy arraigada. Incluso ese fue el problema con Juan de Zumárraga, por la que se le juzgó muy severamente al ejecutar en un acto de fe a un supuesto nieto de Nezahualcóyotl. Le dijeron, pero es que ¿cómo le puedes decir que a una persona que toda su vida ha tenido una religión, en este momento la estás juzgando por algo que quieres que cambie inmediatamente? O sea, no puede ser. ¿Cómo lo puedes juzgar por eso y cómo lo puedes ejecutar? Entonces, Fray Juan de Zumárraga pues fue muy criticado por esta situación. En el caso de los demás pobladores originarios del Valle de México, incluso, bueno, de todo lo que actualmente es el territorio mexicano, pues tendrían que haber acabado con la población para erradicar estos pensamientos. Así es. Y bueno, en descargo de Zumárraga, también por allí investigando lo de la pregunta, ciertamente se le critica mucho y se le adjudica a él la muerte de esta persona. La realidad es que como iglesia, sí dice, estás mal, porque sigue practicando sacrificios humanos, dice, eso no está correcto, pero él no ejecuta, simplemente lo entrega al poder secular, y dice, a ver, este hombre mató a otra persona para sacrificar a sus dioses, va. Entonces lo acusaron de asesinato y por eso lo mataron. Pero no fue Zumárraga, fue el Poder Judicial. Sí, que había en la Nueva proceso España. que se llega, pero digo, la cabeza, pues como dices, es Zumárraga, ¿no? Él fue el que lo entregó, tú fuiste quien, por eso le quedó la mancha negra a Zumárraga y pues la crítica le quedó a él desgraciadamente. Pero esta situación de esta mezcla de que los mismos indígenas estaban realizando, la abrieron los franciscanos y empezaron a aprovechar. Volvemos al tema que amablemente nos dijo Esteban, los 4 rumbos que tenían, aquí está el ejemplo más claro, los 4 rumbos que tenían los mexicas con diferentes dioses, bueno, fueron sustituidos con 4 vírgenes, y de esta manera, actualmente pues estos rumbos todavía quedan marcados en la Ciudad de México de una u otra manera, por el nombre de colonias o por el nombre de zonas de la ciudad. Pero así pasó con todas las ciudades, incluso los mismos pueblos, pues también llevaban el nombre náhuatl y un nombre católico, generalmente el santo. Digo, yo, en mi caso, de donde soy originario, San Cristóbal Ecatepec, San Francisco, Coacalco, que son municipios del Estado de México. Así es. Santiago de Querétaro. San Juan del Río. Exactamente. Fíjate, viendo los datos curiosos, entre Zumárraga y Juan Diego, casi nacen cerca del mismo año y casi mueren cerca del mismo año. Mientras Juan Diego nace en 1474, obviamente ya lo dijimos aquí en México, Fray Juan de Zumárraga nace en Durango
Ahí sí tenemos la fecha Vizcaya. exacta. El 7 de septiembre de 1468. Es decir, nace un poquito antes, ¿no? Eso dicen algunos historiadores porque hay otros que lo ponen un poquito más atrás, en los 70s. Casi a la Entonces, sí, a lo la que tenemos altura certeza es el día que murió. Ok. Pero el nacimiento enterrado ayuda. ahí. Y muere. Dependiendo de lo que leas. es Muere el en la nacimiento. Ciudad de México Sí, el 3 de junio del año 1548. Correcto. Y Juan Diego muere en 1574. 74. Es correcto. Cuando se aparece la Virgen a Juan Diego, él contaba con 57 años de edad. Así es. Y bueno, volviendo a lo de le podemos llamar mestizaje, porque incluso no nada más físicamente, sino también en la ideología se dio esta unión de las religiones y de los pensamientos, precisamente para facilitar la evangelización de todos los indígenas, ¿no? Era más fácil para los frailes, primeramente los franciscanos, que fueron los primeritos que llegaron, después las otras órdenes, emular lo que los indígenas ya pensaban y compararlo con lo que era la ideología cristiana, la ideología católica. En el mismo sentido, la religión mexica pues tenía muchos aspectos similares a la religión católica. Había vírgenes también en la religión mexica. La madre de Huitzilopochtli, Coatlicue, era una virgen. O sea, nació, Huitzilopochtli nació de una virgen. Entonces, muchas de estas cosas se fueron combinando para poder facilitar la evangelización de los indígenas, y este hecho de que anteriormente existiera ya un punto de devoción, un punto importante en el Tepeyac, pues ayudó también a hacer la comparación con que, es para los indígenas este punto es el lugar de la madre de sus dioses. Bueno, pues también nosotros lo podemos poner, podemos apoyarnos en esa situación para que adoren a la madre de Dios. Digo, fuera de esto, obviamente esto va contra la teoría aparicionista y todo, pero son hechos históricos que se han investigado. Incluso hubo un momento en 1500, perdón, que me sacó de onda Erika, que nos está avisando el tiempo. Posteriormente, el heredero de Carlos V fue Felipe II. Entonces, en algún momento, Felipe II mandó una carta al entonces virrey y le preguntó acerca de un supuesto culto guadalupano que existía en México. O sea, ni siquiera en España sabían que ya existía un culto guadalupano en México. Y la situación con la respuesta del virrey, sí, pues prácticamente le dijo, pues ya estaba cuando yo llegué, ¿no? Pero la situación fue que no, pues desde hace varios años los indígenas hacen muchas procesiones y se le rinde tributo a una imagen que está ahí colocada. No da más situaciones, no da más detalles acerca de la supuesta imagen, y esta, esta mezcolanza que se hace, o esta confusión, incurre en un problema con los frailes jerónimos de España, porque los frailes jerónimos de España así como que, oigan, pues es que esa es exclusiva de acá, ¿por qué la tienen ustedes allá? Sí. Incluso hubo una demanda, no demanda judicial, pero sí una demanda por pues aclarar esa situación, y finalmente pues los que ganaron fueron los mexicanos, los frailes, ya llamémoslos mexicanos porque estaban en la Ciudad de México. Y y el culto pues permanece aquí, se les permite, se les da libertad de culto, pero hay varias situaciones que van contra estas reverencias. Al principio hubo un momento en que el culto guadalupano se estaba prohibiendo. ¿Por qué? Porque el hecho de que se estuviera haciendo esta mezcolanza y de que los indígenas estuvieran interpretando la religión católica como ellos la querían entender, entonces decían que eran cosas pues que estaban influenciadas por el demonio y que no debería ser hacer. Entonces en algún momento el culto guadalupano en sus inicios al parecer también estuvo un poco vetado, e incluso uno de los más importantes frailes de la época, Bernardino de Sahagún, tenía sus dudas, a pesar de que a él, eso lo vamos a ver el programa que viene, les voy a adelantar un poquito, pero a pesar de que él se le atribuye ser uno de los autores de estos relatos de la Virgen de Guadalupe, incluso hay un códice que al parecer apareció, tiene su firma, y esto se le da como veracidad.
Bernardino de Sahagún fue uno de los que dijeron, espérense, no hay que dejarnos llevar por la emoción y por esto, hay que analizar bien la situación y ver pues cuál es la base de este culto y por qué está sucediendo de esta manera. Y vamos, mensajes, Gera. Sí, se manifiesta Saribós y dice, muchos saludos a todos los que estamos aquí en el panel. Luego vuelve a escribir Manuel Gobe y dice, pero Coatlicue era la madre de los 400 furianos y estuvo casada con Mixcoatl, así que no es que fuera virgen, sino que queda embarazada por el nido de un colibrí, algo así como el Espíritu Santo, pero no era virgen. Bueno, ese y meternos en teología católica también, por atacar otro punto. Pero sí está bien. Digamos que usé mal la palabra, sí, o sea, me estaba basando en la ideología católica. Gracias, pero está bien. por digamos el aporte. Que el nacimiento de Huitzilopochtli fue de manera virginal, similar al que se asimila con Jesús de Nazaret. Y ese es otro tema muy complicado de entender, pero es otro tema que podría dar pie a otro programa. Yo nada más quiero comentar que el Nican Mopúa aparece en 1649, es decir, 118 años después de la aparición en el Tepeyac. Luis Lazo de la Vega publica en el Nican Mopúa, en 1649, el relato conocido donde viene la descripción detallada de las apariciones. Este Nican Mopúa es escrito por un fraile mexicano, pero indígena, que era muy docto. Valeriano. Sí, se llamaba Juan Valeriano. Antonio Valeriano, perdón. Sí. Y el Nican Mopúa en náhuatl, en español, significa en orden y concierto. Entonces, es el primer escrito indígena, o no indígena, el primer escrito hecho por un natural, donde habla sobre la Virgen de Guadalupe y el mito guadalupano. O bueno, no el mito, el suceso guadalupano. El primero que medio habla de esto es un año antes, el fraile Miguel Sánchez, en 1648, y el Nican Mopúa es el que finalmente ya es un escrito más en forma, y desde ahí empieza a basarse bien todo lo que es Guadalupe, todo este fervor a la Virgen. Sí, cabe mencionar que durante el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII, realmente el culto guadalupano está muy focalizado nada más en la parte indígena. Y es hasta después de estas publicaciones cuando realmente empieza a crecer el fervor guadalupano. Y a finales de este siglo es cuando ya podemos ver imágenes en gran parte de la República Mexicana. En las iglesias, ¿no? Cuando se empieza a pintar. Porque empieza en después de estos escritos del Nican Mopúa, empieza realmente a tomar fuerza. Y es cuando viene a menos la Virgen de los Remedios, que era la Virgen de los españoles y criollos. Sí, de hecho, el siglo del silencio, que es prácticamente estos 117, 118 años en los que no existe realmente algo escrito, incluso Fray Juan de Zumárraga, lo comentamos el programa pasado, él escribe un año antes de su muerte un instructivo para cómo dar la fe católica a los indígenas, y en él prácticamente menciona que ya no esperemos milagros, que los milagros están en el Viejo y en el Nuevo Testamento, y bueno, ahora es cuestión de fe y de creer. Incluso también pues los franciscanos, que eran los frailes que estaban ahí, no hicieron ninguna escrito por parte del virrey, tampoco hubo ninguna documentación acerca de este portento que pasa el 12 de diciembre de 1531. Entonces es precisamente hasta el Nican Mopúa cuando ya se extiende el culto, y es precisamente para el próximo programa lo que vamos a ver, todos estos diferentes versiones que existen ya de los relatos escritos, la descripción de cómo pasaron las apariciones de la Virgen, y pues obviamente qué pasó y cómo fueron recibidas en ese momento. Y bueno, pues ya Erika ya me está diciendo que prácticamente ya estamos out. Esperemos que nuestro productor ya esté mejor, todavía lo oímos toser un poquito, pero esperemos que ya esté mejor. Pero vino. Y bueno, pues agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Gracias a Jera por haber venido, gracias Esteban, Mauro, Connie, Erika, muchas gracias por ayudarnos. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, y nos vemos el martes en Ecos de la Noche con John F. Kennedy, y el próximo sábado seguimos con este tema. Muchas gracias.
Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ